Y los hermanos no tenían experiencia de campaña ninguna, habían hecho una hojita en maquinilla, como 70 hojas, al lado de lo que él vive. Se la habían repartido allí, pero yo me dieron ganas de coger a Diego y volver para Puerto Rico otra vez. Pero como Dios me había hablado que ahí era, pues ahí me metí. Y comenzamos la campaña en la iglesia con ese grupo. Y empecé yo a predicarle a ellos de la palabra, de los dones del Espíritu, del bautismo del Espíritu, y comenzó a caer el poder. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Nunca me olvido que ellos usan velo, y cuando cayó el poder sobre ella, danzaba y el velo parecía un remolino dando vueltas y hablaba en lengua que no paraba, y la iglesia todo y todo el mundo asustado, a punto de salir corriendo, y siguió cayendo el poder, y en pocos días bautizó a todo el mundo con el Espíritu Santo. Y cuando yo le prediqué el bautismo en agua, que ellos no bautizan en agua, bautizan en otra forma, el pastor se inquietó, se puso desesperado, y me llamó un día, yo esperaba en su casa: usted tiene que bautizarme a mí y a mi esposa. Y yo le enseñaba la palabra, pero en su congregación, en su denominación, su organización, que lo bauticen. Me dijo: no, es que ellos no bautizan así, ellos bautizan en otra forma, y yo quiero bautizarme así como está en la Biblia, como usted me enseñó en la Biblia. Yo quiero, usted me lo enseñó, usted me tiene que bautizar. Llegó un momento y dije: bueno, está bien. Y nos mandamos por un lago que había cerca de la población, y llegamos al lago. Estaba en septiembre y ya estaba frío. Y cuando yo metí el pie en el lago, lo saqué más ligero que lo metí, aquello estaba helado. Yo dije: Dios mío, si me llego a meter ahí, una pulmonía doble me da. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesús. Y yo recuerdo que al salir para afuera, que yo dije: Señor, ¿qué hago? Aquella era como hielo. De pronto le digo: bueno, si esto es tan importante, y si esto es tuyo, que yo bautice a este hombre y a esta mujer, caliéntame el agua, si no, pues ahí yo no entro por nada. Y oré ahí, esperé un minutito y metí el pie, el agua calientita. ¿Cuántos tienen ese Dios? Amigo amado, esto no es una leyenda, esto no es una religión muerta. Hay un Dios vivo que creó cielo y tierra. Hay un Dios vivo que te ama, que envió a Jesús, su Hijo amado, a morir en la cruz por ti. A un Cristo que derramó sangre por tu pecado. Una vez tú aceptas a Cristo, tú tienes a ese Dios del cielo. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre que lo envió. Y el Hijo no comparte su gloria con nadie, porque Él es único y soberano y Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a su nombre. Recuerdo que entramos al lago, bauticé al pastor, bauticé a la esposa, ella salió de las aguas hablando en lengua, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y a los pocos días me dice el pastor: mira, hay otro pastor que está desesperado por bautizarse, y ahí vamos para el lago de nuevo. Volví yo: si es tan importante, caliéntala. Y volvió Dios y calentó el lago, y bautizamos al otro pastor también. ¿Cuántos alaban? Es importante porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira a ver si es importante. Ese es el evangelio. Predicate este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Óigalo, amigo, quiere decir que después que usted acepta a Cristo de corazón, que arrepentido lo acepta, que Él le ha perdonado sus pecados, que usted es salvo, óigalo, que ya usted es salvo por su arrepentimiento, viene el bautismo en agua, donde usted va a sumergir este cuerpo que llevó pecado, va a destruir este cuerpo de pecado y va a salir del agua como el que sale, una nueva criatura para vida nueva con Jesucristo el Salvador. Ese es el bautismo. Alabado sea Dios. Ese es el bautismo que Cristo estableció. Es un bautismo de niños recién nacidos. Los niños recién nacidos, ¿de qué se van a arrepentir? Es un bautismo que viene después que uno se arrepiente de corazón. En el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Se bautizaban prometiendo entonces servirle al Señor. Ahora no, ahora es bautismo para gente ya arrepentida. El bautismo para gente ya salva. Como la comunión, el sacramento de la Santa Cena o la comunión es un sacramento para gente ya salva. Eso no es un sacramento para pecadores. El pecador que se bautiza o el pecador que recibe la comunión, lo que están comiendo y bebiendo y recibiendo es juicio, condenación, porque lo dice la Biblia. Eso no es para inconversos, eso no es para pecadores. Eso es un sacramento santo para edificar, bendecir gente, fortalecer en la fe, gente que ya se convirtió, gente que ya son salvas. Alabado sea su nombre. Hoy en día hay más disparates, mire que... Y la pobre humanidad sigue ahí hundida. Por eso usted tiene que leer la Biblia, para que nadie le engañe.
y leer diariamente esa palabra y leer ese Nuevo Testamento especialmente, que es el nuevo pacto de Dios para salvar la humanidad por la fe en Cristo Jesús el Salvador. Óigalo claro, hay una sola fe, Cristo Jesús, un solo Salvador, Cristo Jesús, una sola Biblia donde habla de Cristo como único y exclusivo Salvador. Lea la palabra y viva para Cristo y sálvese, escape, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Gloria al nombre de Jesús. Yo regresé de Estados Unidos, era la campaña después que estuvimos con esos hermanitos lindos ahí, y Dios llenó la iglesia del Espíritu y le enseñamos todo lo que había, lo que yo sabía de dones espirituales y demás. La iglesia de Asamblea de Dios se unió a la campaña y nos fuimos para el templo de ellos, que era grandísimo. Y ahí se mezclaron los menonitas y los pentecostales, no se sabía quién era menonita o pentecostal. Pues la única diferencia es que las mujeres tenían el velo, y ahí sabía yo quiénes eran menonitas, pero todo el mundo danzaba en el espíritu y hablaba en lengua y saltaba como corderito de la manada, y era una fiesta tremenda, mezclados los unos con los otros. Cuando estamos en el espíritu, mire, nos unimos. Cuando estamos en el espíritu hay comunión, porque cuando andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! Oiga, que cualquiera dice, yo soy cristiano, yo soy, aleluya, yo soy evangélico. Pero la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Quiere decir que si no tenemos comunión los unos con los otros, algo está mal. Y si suena la trompeta, se queda uno abajo. Porque Dios nos llama a que seamos un solo cuerpo, una sola iglesia. Uno solo, como Él es uno en el Padre y el Padre en Él, y Él y el Padre en el Espíritu Santo son un solo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí los menonitas y los pentecostales parecían una sola iglesia. Y el pastor menonita abrazaba al pentecostal y se gozaba porque sentían el mismo espíritu confirmando una salvación que viene de Jesús. Gloria al nombre de Dios. Yo regresé a Puerto Rico. Se convirtieron como alrededor de 80 personas. Y nos gozamos tremendamente. Alabado sea Dios. Cuando yo regresé, después de esa campaña a Puerto Rico, yo sentí un toque de Dios de salir de mi trabajo. Yo ya había convertido ya 7 años trabajando y predicando arriba y abajo, todas las noches en campos y pueblos de este país. Y los fines de semana venía y predicaba aquí en Ponce. No había autopista en esos días, me echaba 3 horas y media de Camuy acá. Y cuando terminaba de predicar aquí el domingo por la noche, me acostaba a dormir y me levantaba a las 4 de la mañana y salía para Camuy a esa hora para poder trabajar al otro día en la escuela. Hoy en día hay montones de cristianos que son más vagos que la queja de arriba. No sé qué les pasa hoy en día, que están más muertos que vivos. Hermano, levántese de madrugada a orar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y salía por esa carretera y ora y alaba a Dios, intercede en lengua y gime y grita y llora por el camino, y llegaba a las 7 a Camuy y para la escuela tranquilito a las 8 de la mañana. Y hoy en día llega a las 10 y todo el mundo vuela para su casa, muertos y cansados. Reprende ese demonio cansado. En Cristo no hay cansancio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eche adelante, busque a Dios, madruga a orar, prepárese para el rapto. Pronto volamos para el cielo. Los perezosos no se van. Esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. Gloria al nombre de Dios. Yo llevaba ya 21 años trabajando en la escuela. 21. Y con 2 o 3 añitos más ya yo tenía derecho a una jubilación y un cheque mensual. Y como que estaba anhelando esperar que llegara la jubilación, pero comencé a sentir el toque de Dios. Y cuando llegó el verano de ese año, yo recuerdo que me arrodillé y dije, bueno, Señor, si esto es tuyo, confírmalo esta noche. Si no me lo confirman esta noche en una forma especial, clara, sin duda, no salgo. Yo quiero salir, pero que seas tú que me saques. Y recuerdo que esa noche, cuando yo me acosté y me dormí, sentí que entró alguien a la habitación, y cuando allí con los ojos medio dormidos, el Señor paró al lado mío. Como un hombre me dijo, sales de la escuela y no vuelves a trabajar más. Desapareció. Y yo oré y dije, bueno, si mañana a esta misma hora, cuando yo me duerma...
Vienes aquí y me dice lo mismo, salgo, si no, no salgo. El Señor tiene una paciencia con nosotros que yo digo gracias a Dios que yo no soy el Señor. Alabe lo que el Señor le ama. Al otro día, exactamente a la misma hora, el ruido y era al lado mío. Que sales de la escuela, que no trabajas más, se desapareció. Yo me quedé así en la cama como titubeante y apareció un personaje y traía en la mano algo que parecía un pedazo de periódico, pero dentro tenía algo, el pedazo de periódico que se metía, parecía que tenía un tubo dentro del pedazo de periódico, y lo levantó y me metió una clase de tubazo por el casco de la cabeza, caí yo a la larga de la cama al piso. Y yo dije, Señor, yo salgo, no tienes que dejarme la cabecita, alabe lo que Él vive. Bendito sea su nombre. Me levanté del piso y me acosté y dije, salgo, despreocúpate que salgo. Y salí. Entonces que me cosía en cama y se volvió loco ese, mire que es el que va a vivir ahora. Y me venían, pero mire, si usted se jubila en 2 años, ¿por qué se sale? Espere, y el principal de la escuela, que me amaba mucho, me aconsejaba. Y yo dije, el que me habló, me dijo que saliera y voy a salir. Y si el gobierno de Puerto Rico nunca ha fallado en mandarme el cheque todos los meses, el gobierno del reino celestial jamás fallará en enviarme lo que yo necesito, nunca. Y salí. Pero que Él le ama. Mire, cuando usted se mueve en la voluntad de Dios, no tenga temor, que Dios es responsable y es fiel y es rico. Nunca hay inflación en el reino de los cielos. Sonríase, que el Señor le ama. Ahora usted sea fiel, porque yo he visto siervos de Dios, ay, pero es que tengo un problema de fe, y yo es que no, Dios no me provee. Mire, examine su vida, porque yo conozco siervos de Dios que se levantan a las 7 de la mañana y se desayunan y después a casa de los hermanos a visitar a los hermanos. Irresponsable, levántese a las 5 de la mañana, ore por lo menos 2 o 3 horas y después desayúnese. Primero coma para el de adentro y después coma para el de afuera. Y después cuando visite, a orar por los enfermos, a orarle a los pecadores, a trabajar para Cristo. Trabaje y Él le va a dar, pero el que no trabaja no come. Alabe lo que Él vive. Mira, mi Dios nunca me falló, ni me ha fallado, nunca. Lo que yo me ganaba esos días en la escuela, que eran $100 semanales, eso venían todas las semanas así, los 100 igualitos. Pero yo estaba a las 4 de la mañana en pie orando, y oraba 3 o 4 horas, ese era el desayuno. Y después entraba en lo otro, y ayudaba continuamente, y estaba ahí predicando arriba y abajo, y visitando los hogares. Y cuando Dios comenzó a mostrarme que orara por los enfermos, me entró un temblor que las rodillas se debatían como las de Belsasán. Y yo recuerdo que empecé entonces a clamar a Dios con más profundidad, y el Señor ora por los enfermos.
Y en una campaña, en una iglesita en el campo esa noche, yo llamé al frente y oré por los enfermos. Estaba temblando. Y oía la voz del diablo clarita, no se sanan, qué vergüenza. Vas a avergonzar al Señor. El diablo preocupado porque yo iba a avergonzar al Señor. Charlatán ese payaso. Y yo muerto el miedo, pero oré. ¿Tiene temor? Hágalo con temor. ¿Está temblando? Hágalo temblando. ¿Tiene duda? Hágalo con duda. Que Dios de ninguna manera va a fallar. Porque aunque fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él no fallará en hacer lo que prometió. Y Él sabe que somos débiles, pero haga lo que Él le dijo. Él sabe que somos flacos, pero haga lo que Él le dijo. Si Pablo, que era de lo más grande que ve en el Nuevo Testamento, dice que iba con temor y temblor. Con demostraciones de poder y de espíritu, para que la fe no fuera en los hombres, sino en el poder del Dios viviente. Óigalo, amigo, esto no es una religión muerta, este es el evangelio de Jesucristo. Esto no es una religioncita de papá y mamá, este no son los dogmas de los hombres, esto no son las tradiciones de los antepasados, este es el evangelio de Jesucristo, la única doctrina que vino del cielo, que es potencia de Dios para salvación. Aquí hay poder de Dios para sanar, poder de Dios para salvar, poder de Dios para bautizar con Espíritu Santo y fuego, y que usted sea nueva criatura en Jesús. ¡Gloria a su nombre! Nunca puedo olvidar aquella noche. Cuando yo termino temblando de orar por los enfermos, levanten las manos los que se sanaron. Y yo asustado, levanta la mano una hermanita. Una nada más se sanó. ¿Y qué tenía? Amigdalitis, y me van a operar el martes. ¿Y qué pasó? Sentí una cuchilla que me cortaron todo. Y salió por la ventana y vomitó cuanto le quedaba en la boca. Quedó nueva. Y yo respiré, dije, ay, gracias a Dios. Gloria a Dios. Alabe lo que Él vive. Pero entonces, oiga bien, empecé a visitar los hospitales y las clínicas en mi pueblo y en el pueblo de Cibo. Y me metía cama por cama y oraba cama por los enfermos. Y había gente que allí mismo vomitaban todo, bañaban el piso. Y yo dije, aquí me matan, me meten a la cárcel. Y se sanaban allí mismo.